La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. 1984 es una novela distópica escrita por George Orwell en 1949. La historia está ambientada en un mundo totalitario en el año titular, donde el gobierno, encabezado por el omnipresente Gran Hermano, controla todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, incluso sus pensamientos y emociones. La brillantez de esta novela se basa en la vida moderna de Orwell, la ubicuidad de la televisión, la distorsión del lenguaje y su capacidad para construir una versión tan completa del infierno. Bienvenidos. Eric Arthur Blair, más conocido con el seudónimo de George Orwell, escribió una novela que es en la que nos vamos a basar el capítulo de hoy de este podcast, que plasma una distopía llamada 1984, escrita entre 1947 y 1948, plasma esta distopía como visionario hacia el futuro de un gobierno totalitarista un poco llevado al extremo y sus vivencias dentro de sí. Este personaje nace el 25 de junio de 1903 en la India y fallece el 21 de enero de 1950. Buenas noches, muchachos. Don Harrison, don Andrés, bienvenido. Don Andrés Milagro, bienvenido. Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Teoría Podcast. Podcast número 5, ¿sí? Número 5. No sé, bueno, intento 1000, subido 1984. Toma 1984, acción. Bueno, muchachos, esta noche vamos a hablar de esta distopía, este gran libro, esta gran novela que nos da mucho que pensar. De cultura popular prácticamente ya ese libro, porque pues hace parte de muchísimos temas. Cine, libros, incluso idealismo, ideas. Política, o sea, abarca muchos temas y este señor plasma muy bien como el futuro bajo pues lo que plasma en este libro. Muy adelantado en su época. Exacto. Entonces vamos a darle un poco de contexto a la gente que de pronto no ha leído el libro, no ha tenido la oportunidad. Se los súper recomendamos, muy bueno, genera muchos análisis, creo que nos pone a preguntarnos bastantes cosas, ¿sí? Dentro de lo que son los gobiernos actuales, la política, nuestras vivencias, nuestra vida diaria, incluso nuestra interacción con estos aparatos electrónicos que este señor logró plasmar muy bien en aquella época. Creo que fue un visionario muy grande. A cierto punto, después de que lo lees, pasa a perderse la línea, bueno, ¿es ficción o esto ya realmente puede ser de verdad? Digamos, lo primero yo creo que el contexto en cuanto se escribe el libro es publicado el 8 de junio de 1949, reciente terminada la Segunda Guerra Mundial, apenas unos pocos años después, así que el imaginativo de Orwell está totalmente metido en ello, puesto a que también hay unos datos donde él fue en su juventud comunista, él marchó justamente como por estas ideologías y también se llegó a decepcionar de ellas, entonces todo este contexto que tiene este personaje es lo que lo lleva a plasmar este tipo de obras y en este caso su obra más conocida, que es en la que vamos a ahondar el día de hoy. No, y no solo eso, pues digamos también personas como el representante de Inglaterra también, que hubo una tregua ahí entre Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, y que pues el presidente de Estados Unidos pues era una persona que era novato, que venía de una persona desde abajo en ese momento, y esa persona pues fue influenciada para que él viera el contexto de lo que hacía pues Stalin en su momento, como lo fue el representante de Inglaterra, se me olvida el nombre. Winston Churchill. De hecho, yo creo que Orwell se basa mucho en los nombres, por ejemplo, eso de que Winston sea el personaje principal y la obra es en Inglaterra y pues Winston Churchill en ese tiempo era un ídolo completo de Inglaterra. Entonces yo creo que hay muchas influencias, aunque pronto él diga que no, pero sí. Y él era una cosas. persona que veía a Stalin así, como una persona que manipulaba a la gente, el totalitarismo. Entonces también era una persona que veía igual así a Stalin. Era porque era su enemigo, no se sabe, pero una persona que lo vivió desde adentro, lo pudiera relatar y que se pudiera, digamos, ver las dos versiones y poder comparar, digamos, si se hubiera seguido el comunismo como se planteaba, pues, o sea, habían dos personas que decían, no, eso vamos
Al extremo completo. al extremo. Sí, sencillamente vamos a hacer un análisis justamente del libro y ponernos en los zapatos de Orwell, de ver su visión a través de pronto de nosotros y poderlo explicar de la mejor manera. Antes de continuar, vamos a hacer una alerta. Quien no se ha leído este libro van a ver muchos spoilers. Sin embargo, no le quita el peso a la obra. O sea, realmente para hacerlo nosotros en un programa va a ser algo resumido y realmente los invitamos a que lo lean, porque al verlo más profundo y meterse ahí seguramente tendrán una opinión más propia y seguramente lo van a disfrutar tanto como nosotros lo hicimos. Bueno, muchachos, después de este contexto que les brindamos, empezamos con esta historia, ¿no? La novela empieza a través de nuestro personaje principal. El protagonista se llama Winston Smith. Winston Smith. Nombre muy británico de por sí. Muy británico. El apellido Smith. González. El apellido Smith en Inglaterra es decir, el Gómez acá en Colombia. ¿Y por qué toma ejemplo? Fue más que eran Choco. Ya hablamos del contexto principal como del libro. Comencemos con el contexto de nuestro personaje principal, de Winston. Él comienza, lo primero que ve, la primera cosa que nos muestra el libro es la frase que estuvo en el principio del video, en el intro. Esta frase está en un cartel gigante con el rostro del Gran Hermano. Hay mucha propaganda en pro del Gran Hermano. Entonces, de ahí ya comienza a darnos un indicio de cómo es el ambiente de él. La segunda cosa de la cual nos habla, y es como de las principales predicciones de Orwell, como que se pueden comparar con la realidad, es la telepantalla. ¿Cómo imaginan ustedes la telepantalla en el libro? ¿Cómo de pronto lo pensaron al leer? Directamente lo veo como un teléfono. Desde un principio lo veo. Sí, o sea, de pronto en el momento estéticamente no se puede imaginar así, pero uno lo pone en el contexto de la manera que se utiliza y para el fin que es, un teléfono, weón. Listo. O sea, yo me lo imagino como estos paraderos nuevos del CID que hay una pantalla que te dice a cuánto viene el bus, que las obras de Bogotá, que no es que, tal cual me lo imagino así, en cada calle, en cada edificio, como lo plasma el libro, que está por todas partes, te escucha, te ve, o sea, todo, estás 24/7 vigilado por la telepantalla. Es lo que yo siento. Digamos, puede ser también como en este lugar característico en Nueva York, que son todas esas pantallas y que lo muestran así, pero que sean algún tipo de control así. Seguramente, ¿no? Obviamente de pronto Orwell lo hizo de pronto su imaginativo hasta ahí y ya alcanzó a ir bastante lejos. Ahorita nosotros, pues al tener telepantallas por todo lado, porque yo también considero que en el libro me lo imaginé de otra manera, pero si lo llevamos a la hora, tal cual estos son puras telepantallas. ¿Qué sucede con las telepantallas? Son unos elementos con los cuales escuchan, lo ven, pueden hablarle, entonces están muy pendientes de cualquier cosa que él haga, o sea, casi hasta leer sus pensamientos. Entonces es tener una cámara totalmente ahí detrás, un vigilante ahí 24/7 detrás tuyo. Incluso hay un punto en el que dice que ellos no pueden pensar algo negativo del partido porque eso les genera una adrenalina. Les genera una adrenalina, le acelera el corazón y estas telepantallas captan el latido del corazón. Entonces, Pues saben que estás haciendo algo indebido y de una vez... exacto, y eso me lleva como a pensar como a los smartwatch que usan para la gente que hace ejercicio y esto que te lee el pulso cardíaco y X y Y. Entonces me trae ese contexto de que es este conjunto de tecnología que de pronto él no se lo imaginó junto, pero sí está plasmado como en los smartphones, en los smartwatch, en toda esta tecnología que cargamos a diario. Entonces, hay una parte muy interesante que dice que la mejor manera de guardar un secreto es no saberlo, porque justamente tú te puedes delatar en tus sueños, en tus expresiones, cualquier mínimo cambio en tu expresión. Continuando con el contexto de Winston, él nos comienza a relatar de qué trata su trabajo. Él trabaja en el Ministerio de la Verdad. Curiosamente existen 4 ministerios a raíz del partido, entonces todo está desde el Gran Hermano, el partido interior, luego el partido exterior, que es de la parte de nuestro protagonista. Hay 4 ministerios, no me acuerdo bien, es el del amor, el de la verdad, el de la igualdad y el del financiero. No, está el amor, abundancia, la verdad y la paz, que no se dedican para nada a lo que tiene que ver con su nombre, ¿no? Nuestro personaje trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Qué hace él? Le pasan unas noticias que tienen falsas redacciones y él las tiene que corregir en pro del partido. Digo falsas porque es lo que realmente, si el partido se equivocó en algo y en la realidad pasó así, ellos modifican todo este pasado y él es uno de los encargados, junto con un departamento de compañeros,
de sacar noticias distintas, libros distintos, carteles, absolutamente todo. En eso vamos a ahondar más adelante. Para ponerles un ejemplo, él en un momento dice, él recuerda una noticia que había salido de que la próxima semana les iban a reducir de 30 gramos de chocolate semanales a 20 gramos de chocolate semanales. Semanal. Y a ellos los ponen a trabajar al Ministerio de la Verdad a plasmar de que la ración de chocolate había aumentado a 20 gramos semanales. Estaba en 15, aumentó a 20. Aumentó a 20, como que el partido ejecutó bien las labores. Curiosamente, George Orwell trabajó en la BBC y él estaba encargado de difundir noticias. Entonces es muy capcioso muchas cosas que él plasma en el libro de vivencias. Realmente es uno decir como, ahí está ese personaje. Creo que muchas veces no se imaginaba Winston y muchas veces estaba la cara de Orwell en ese personaje o alguien muy similar. Lo siguiente en el contexto que nos puede mostrar es el tema de cómo son los vecinos y el ambiente. Entonces, por ejemplo, él habla de un vecino y una familia como tal, que es Parsons. Él lo describe como una persona, digamos, no sé, muy... Yo lo asimilo como un policía con su familia, ya que trabaja como sirviéndole al partido, siempre el partido, pues lo plasmo más, lo asimilo como a eso, no sé. Yo lo asimilo de pronto más como alguien muy del común, como muy de gusto popular, que se deja llevar por cualquier noticia que le dan y ya. En ese entorno realmente no le importa cambiar su realidad, sino está feliz tal cual como está. Totalmente sumergido. De hecho, hablan de una organización juvenil, de donde justamente Parsons tiene a los hijos y los niños son súper amantes al partido, al gobierno, además, totalmente adoctrinados desde niños. Entonces esa generación es la que poco a poco le va dando más fuerza a este contexto. Y es tanta la fuerza que los padres le tienen temor a los hijos de lo que ellos podrían malinterpretar y decirle a la policía del pensamiento o cualquier... De hecho sucede. Bueno, ya iremos en la parte 2, comenzaremos a seguir desglosando qué pasa con esta familia. Hay otro personaje que es Sime, él que lo describe Winston como una persona intelectual y él mismo sabe que pronto el partido lo va a matar porque lo considera muy inteligente, aunque está a favor del partido. Este personaje se encarga de moldear el lenguaje, entonces lo que llaman neolengua, y él mismo lo describe, somos el único idioma que se reduce cada día. Y lo ve tan maravillado, dice como que, es que no lo ves, Winston, o sea, estamos creando algo muy nuevo. Si reducimos el idioma, entonces vamos a reducir el pensamiento y asimismo vamos a reducir los crímenes contra el partido y demás. Lo dice súper emocionado y justamente el partido lo termina desapareciendo como tal. Nos muestra muchas cosas de cómo se va formando este contexto totalitarista en donde aunque hayan personas que le sirvan al partido, por miedo al ver que hay una chispa de audacia en esa persona, de intelectualidad que no puede ser totalmente fiel, ya es un cabo suelto. Como en la actualidad, una persona muy despierta, entonces el partido, el tarde que temprano sabía que el partido iba a someterlo. Y pues el tema de la neolengua, del que él trabajaba, él decía que entre más palabras quitaran, menos libertad tenía la gente de expresarse. Asimismo era mucho más fácil de adoctrinar, de controlar. Por eso el lema de la libertad y la esclavitud, porque el partido no veía bien la libertad individual o la libertad en general para los ciudadanos. Y lo curioso de cómo lo ve él con ese entusiasmo y ese amor. O sea, o sea, ya tenían como la cabeza tan cuadrada a eso, y justamente como Parsons veía que los hijos, parce, eran tan adoctrinados y él los veía tan orgullosos de ello. Entonces eso también deja mucho a pensar y deja mucho que se puede empezar a comparar en la realidad. Lo moldeable que puede llegar a ser la gente y la sociedad. O sea, lo principal es el gran hermano, ¿no? Que es el que ejecuta toda esta doctrina mediante su partido interior y partido exterior, que da a entender que el partido exterior es como una clase media, entiendo yo, ¿no? Y están los proles, que es la clase baja, la clase de los estratos más bajos, que a ellos no se les tiene muy en cuenta precisamente porque como viven en esa línea de ignorancia tan abajo, que no tienen mucho control, porque pues igual no son partícipes, no son un peligro intelectual para afectar al partido. Y pues en la parte del partido interior es mucho más profundo, como ya sea como el gobierno, ¿no? Como estas ramas altas del gobierno y tal, que tienen muchos privilegios. Como élite.
a contraparte de los proles y el partido exterior, que tienen, o sea, racionan la comida, viven desnutridos, solo toman ginebra, pero es como una ginebra hecha a base de arroz, algo como decir, o sea, suena algo barato. Mejor dicho, o sea, 10 luquitas el litro. Mejor dicho, esa dinero la venden ahí, brother. Y el de uno ahí se llama Daphne. Es una ginebra muy barata, entonces sí habla de todas estas condiciones como que los únicos que tienen beneficios son los de la élite, los que están arriba, los que siguen al partido. De hecho viven como o sea, yo medio contextualicé que viven separados, ¿no? Creo que Sí, son diferentes lugares donde viven, los del partido interior, los del partido exterior y los del pro. y es como en la actualidad los estratos altos que viven muy allá en una cúspide, como que en esas quintas, Sí, en su burbuja, y pues la otra parte que está muy aislada, que comemos diferente, que vestimos diferente. Ahí también hablan sobre los personajes estos de sombrero, ¿no? De los que tenían el sombrero Volteado. tú como eso tenía un nombre. ¿El Ku Klux Klan? No, el del sombrero como tú. Hablaban del sombrero de estufa y pues yo como que lo asimilé a los judíos, ¿sí? Porque es que ellos eran los que tenían las riquezas, con los que controlaban todo, y eran como los que vivían en esa burbuja, lo que usted dice, pero pues ellos veían como mal a los judíos, igual como lo veía, digamos, personas atrás, ¿no? ¿Qué puede decir el pintor austriaco? O el Señor del señor, bigote. o el Chaplin malo. Queremos que nos ayuden en los comentarios para seudónimos de Es H-I, así. H, P-L. que tenía el partido N. Para ellos la referencia, el enemigo eran ellos, porque ellos tenían el control. Entonces, pues fíjese que también toda la guerra gira en torno a eso, a ellos. Bueno, hemos hablado del contexto, de una parte de lo del partido y demás. Hay un elemento también muy importante del contexto que nos falta, ahorita que lo mencionas, el enemigo. ¿Cuál es el enemigo del partido? Entonces, este partido, este gobierno, controla toda la parte que es Oceanía. Ya se supone que están en guerra con Eurasia. Eurasia. Está con... Puta, ¿qué? Eurasia. Ellos están en guerra con... Puta. ¿O quién lo dice? Eurasia. Son 3 megapotencias que están en el mundo, como siempre, como en una lucha constante por el poder, que son Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. En esta parte del contexto, Oceanía, desde donde es nuestro personaje, esta megapotencia está en guerra contra Eurasia. Ellos también le hacen mucha campaña de odio a un personaje que se llama Emanuel Goldstein. Este personaje lo colocan en carteles, o sea, como el personaje, o sea, a donde todo el mundo le dirigen odio, incluso aún más que a las otras superpotencias. O sea, es como el traidor, o sea, lo muestran como que fue alguien que ayudó a fundar el partido y terminó por traicionar como los valores del partido, del INSOC, lo llaman ellos, que es como lo que se encierra el tema de los valores del partido. Un elemento muy importante, el tema de Goldstein, y como de las semillas que dicen que él va dejando para boicotear lo que lleva al partido. A diario incluso a Goldstein le dedican 2 minutos de odio, 2 o 1, me corrigen. Dos minutos. Son 2 minutos de odio donde se sientan todos los del partido en una pantalla, ponen a la figura de Goldstein, todos tienen que tratarlo mal, o sea, deben insultarlo, para él le tiran cosas, pero a diario se ejecuta esos 2 minutos de odio. No, ellos también en ese momento están monitoreando a la gente para saber quién no está odiando con suficiente odio a Goldstein. Para sí mismo, bueno, Tim. 2 minutos de odio es donde aparece otro personaje muy importante, el cual es O'Brien. Winston tiene un cruce de miradas con él y él siente que hay cierta complicidad porque Winston ha ido desarrollando un tedio por las personas de su ambiente, de su contexto, por ver tanto amor, que justamente en los minutos de odio él no siente como esas ganas de dejar salir todo su instinto como lo están haciendo los demás, y siente que O'Brien siente lo mismo que él. Pero como todo está tan vigilado por las telepantallas, no se puede acercar tan fácilmente a esta persona y como ver... Sí, es verdad lo que él sintió de que también tenía como un cómplice. Él Adición. está buscando eso, como un cómplice de no
odiar de esa manera, porque él sentía que era incorrecto. De no odiar de manera tan pura, Exacto. creo yo. Y adicional aparece este otro personaje que es la segunda protagonista, diría yo, que es Julia. Que es Aplausos con para quién, Julia. con quién. Julia, Julia, Sí, Julia, Julia. Julia de mi amor. Yo te quiero mucho más que amiga mía. Me recuerda a alguien. Son duda bastante porque Julia tiene ese odio como muy marcado, como que es la que más insulta, la que insulta más fuerte, le tira cosas a la pantalla. Ya él pensaba que ella trabajaba para la policía del pensamiento, ¿no? Que era una infiltrada de la policía del pensamiento y que en cualquier momento podía notar esta diferencia de Winston, de que no odiaba de manera como tan sincera, al igual que O'Brien. Y a él le daba como temor, ¿no? Que ella pensara que él no estaba odiando con suficiente odio. Digamos, pongámonos en el contexto de esta persona. Obviamente Ay, ya me el acordé, miedo güey. es totalmente abrumador. O sea, usted pensar que cualquier detalle lo puede usted llevar con la Claro. policía del pensamiento, que pues la verdad, en lo que se conoce de ellos, es gente sumamente cruel con la persona que no está de acuerdo con los ideales del partido. Y lo llevaban al Ministerio del Amor. Al Ministerio Suena tan bonito, pero... Aquel Ministerio Bello y Hermoso. Si el Ministerio de la Verdad se dedicaba a las... Suena bonito, pero no lo es. Las personas se querían destacar en ese minuto, en esos 2 minutos de odio. O sea, ellos que entre más rabia y más dieran, como que era una competencia entre ellos y era mejor visto el que más odiara. Y pues eso lo llevaban todos y por eso Julia tenía esa doctrina. Julia. No puedo evitar acordarme la canción. Marico. Julia de mi amor. Ellos, como en ese cruce que se vieron varias veces en los 2 minutos del amor, en un Del momento del amor, perdón, estoy pensando en otras cosas. En esos 2 minutos de odio, en un esporádico encuentro, Julia le pasó una notica a él. ¿Qué dice en esa notica? Te quiero. Te quiero. De ahí en adelante empieza a desencadenarse pues su historia de amor. Es una historia de amor. Esa parte Sí. es una historia de amor. Me gusta mucho el contexto en que es tan extremo este gobierno que tienen que ir a la plaza, a una plaza muy concurrida con mucha gente porque es la única manera de acercarse, porque el hecho de tener contacto hasta, o sea, físico y el solo hecho de Está estar prohibido. hablando De hecho, el sexo está prohibido. estaba prohibido. La promiscuidad para la gente del común estaba como prohibida. Ellos erradicaron hasta los sentimientos porque el hecho de mostrar sentimientos también estaba como prohibido. También el interés de ellos en reprimir el sexo es que toda esa rabia era manifestada. Es la manera en la que ellos manejaban la psique de ellos. Esto no le suena de Mecha Ultra, es que a mí me suena bastante. Sí, realmente sí. Y cada vez más que vamos o sea, ahondando en la historia, vamos a ver que es más marcado ese tipo de adoctrinamiento. Exacto. Venía yo al punto de que ellos tenían que reunirse en una plaza muy concurrida porque era la única manera de acercarse y hablar balbuceando. Era la única manera y ahí pactaron un par de citas que De poder después, tener ese contacto. y aparte que Julia ya conocía como un escondite para poder verse con él y estaba afuera porque el partido tenía micrófonos por todo lado, aparte las telepantallas. Era muy complejo revelarse o hacer actos que no fueran concebidos por el partido. Y hay una canción, ¿no? Hay una canción que le habla a él sobre las iglesias. Y el man quiere descubrir las iglesias a través Sí, de esa canción. me debes 3 peñiques. Sonan las campanas de Las campanas de la iglesia están sonando, y esa es otra canción. anunciando que Londres ya se... Y sobre eso se desencadena también la novela, ¿no? Porque en el principio le hablan sobre lo que es la iglesia y sobre cómo fue manipulado la historia 50 años atrás. O sea que si están hablando del 84 y 50 años atrás estarían hablando sobre el contexto de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad para el que escribió el libro. O sea, antes de que pasara esa guerra, que ahí lo dicen como la guerra, la gran guerra, creo que le dicen, no se sabe qué pasó antes. Él no se acuerda, nadie tiene recuerdos. Y todo el que tenga cualquier registro, porque ahí hablan también de algún objeto que le van a vender. Y ese objeto es de antes de la guerra. Entonces él como que también se asusta al tener un objeto de esos, porque pues obviamente el control es demasiado fuerte. Partamos de que en el principio nos saltamos algo muy importante, que es cuando Winston entras como a su casa
y él es vigilado por la telepantalla. No puede mostrar no puede hacer ningún Ningún acto descontento. de rebelión. Hay un espacio como que donde no alcanza a Punto ver la ciego. telepantalla. Él va a estas tiendas de los proles, que es donde puede acceder al mercado negro, que llaman ellos, tiendas donde puede conseguir esta clase de elementos que son prohibidos por el partido, y logra conseguir un par de objetos, entre ellos la libreta, que es lo primero que consigue, y gracias a esa libreta, y de hecho era difícil de conseguir tanto un bolígrafo como una libreta, porque todo se lo transmitía a través del habla-escribe, que es lo que decían ellos, que usted le hablaba y le dictaba, y bueno, funcionaba de esta manera como el Siri de la época, el Oye Siri. Hay un contexto también del tema de Julia. Entonces, cuando ellos ya se encuentran y cuando ya Julia le pasa la nota, él cree que Julia lo quiere matar, le quiere denunciar, y él está dispuesto a matarla, porque él tiene el pecado de tener el libro en blanco, de que visitaba la tienda de los proles, de que iba muy frecuentemente como a estos lugares, y pues él dijo, no, paila, ya, aquí ya me pillaron. De hecho, esto sucede antes de que Julia le pasara la nota, porque él empezó a frecuentar los barrios de los proles para ir al mercado negro, acceder al mercado negro. Y Julia, él notó que Julia lo siguió una vez, lo siguió 2 veces, un par de veces, y que las miradas como que estaban extrañas. Entonces él en ese momento pensó en que ella trabajaba para la policía del pensamiento y estaba dispuesto a asesinarla para que no lo delatara a él. Además que Julia sí había pertenecido a estos grupos de jóvenes, justamente los adoctrinaban, y por eso ella conocía también el sistema, pero ella guardaba un profundo odio también hacia la parte del partido. No de pronto tan hondo como Winston lo desarrolló, pero sí le tenía un tedio terrible al tema del partido, pero con la habilidad de que ella conocía cómo funcionaba y ella pasaba muy desapercibida en la mayoría de actividades. Era muy estratega, era una mujer muy inteligente que sabía cómo burlar como toda esta clase de cosas, y a la vez se mostraba como fiel creyente y fiel seguidora del partido, como que no le fallaba. Gracias a ella creo que se da el contexto de que Winston puede ejecutar todos estos pensamientos que escribe en su libreta. El primer acto de rebeldía es escribir, o sea, era tan fuerte el adoctrinamiento que no se podía ni siquiera escribir, y él empezó a plasmar sus dudas existenciales de por qué el partido hacía esto, de por qué esto era así si estaba mal, porque él tenía recuerdos borrosos de un pasado diferente, incluso que se decía que nunca habían tenido, que habían sido aliados de Eurasia, cuando por ejemplo Julia no recordaba haber estado en guerra, haber sido aliados de Eurasia, porque en la actualidad Eurasia era con quien estaban en guerra. Entonces para ella era impensable de que ella no recordaba esa historia. Borraban toda la historia al antojo del partido y pues lograban. A mí me suena esto mucho como a los medios de comunicación, como a la modificación de la información. La manipulación mediática. Sí. Lo fácil que se puede cambiar un enemigo con solo una noticia. Porque prácticamente eso lo hacen ahí. Como si fuera como un reinicio, ¿no? O sea, porque la gente, o sea, no se acuerda. O sea, ¿cómo es la actividad o si las actividades que ejercen sobre el ser humano que hacen olvidar eso? O sea, uno lo asimila, digamos, como a la película esta de los hombres de negro que, con el clic. Pero pues, digamos, en ese contexto, él cómo pudiera ver que le borraban la memoria a las personas en la vida real. Digamos, ¿de dónde le pudo haber nacido esa idea a él de que se pueda borrar los recuerdos de una persona? Quien controla el pasado controla el futuro, y quien controla el presente controla el pasado. Al tener ellos tan controlado todo este contexto, pues hacen ese flash de que es como de hombres de negro, pero entonces más llevado a los medios de comunicación. O sea, si antes estaban en guerra con Asia Oriental y Eurasia era nuestra aliada, pero si borraron todo registro de ello y dicen que siempre hemos estado en guerra con Eurasia, pues tú no tienes como, aunque tengas recuerdos, no tienes cómo demostrarlo, y lo mejor es que los borres si no quieres ser un problema para el partido. Perdón, me recuerda mucho a lo que ha pasado pues, en la propia historia de Alejandría, de pronto esa cantidad de quema de libros, de información que pudo haber sido tan importante y hubiera ayudado a la sociedad. Porque no conviene que avance las mismas sociedades porque se les quita el poder. Y lo mismo hacían con la neolengua. La neolengua lo que hacía era que una sola palabra significara lo mismo y hacía abstraer las ideas hasta el punto de que no puedan pensar más allá, y al no poder expresar su idea,
pues automáticamente ellos desistan de expresarlo. Yo veo como un ejemplo de la neolengua lo que está pasando con, digamos, el TOEX, Lenguaje inclusivo. el inclusivo, ¿no? Yo, O sea, yo la veo como, esa es una buena forma, pero yo la veo más como tipo un emoji, porque un emoji significa muchas cosas, pero es un solo dibujo, entonces sí. Entonces todo el mundo se va a entender de yo pongo una carita Yo- feliz, pues obviamente estoy asintiendo, Yo, pero pues asintiendo de qué manera. yo sí veo el Como, tema de ¿sí me la... entiendes? Para mí es así. Yo lo contextualizo más al tema de la neolengua como al lenguaje inclusivo actual por el tema de que están modificando las palabras. ¿A son de qué? ¿A son de Yo qué creo que modifico las eso las palabras? modificaron porque en España el tipo que patentó el diccionario Patentó. afortunadamente para mí me parece, lo hizo porque ya no se pueden utilizar esas palabras de Ni manera en libre. campañas Ni en campañas publicitarias, ni políticas, políticas, nada. Y bueno, yo lo asimilo con eso porque están modificando las palabras solamente por lo que al gobierno le parece, ¿me entienden? Entonces en la actualidad igual, eh, sea bueno o malo, nos están imponiendo el cambio de lenguaje, sin siquiera tener como ese contexto más profundo, ¿no? Creo que falta tener ese contexto más profundo, al igual que en la neolengua. El claro ejemplo para que la gente entienda del tema de la neolengua. Sime, este señor que aparece en este libro, que ayuda con el tema de la neolengua a generar estos nuevos palabras, ponía el ejemplo de para usar bueno, lo negativo sería malo, para que usar malo se puede decir no bueno. Entonces ahí estás limitando el habla y estás limitando pues, el hecho de pensar, por decirlo así. En ese contexto uno cree que no es tan importante, pero realmente es que el tema del idioma es supremamente importante en la civilización. O sea, por ejemplo, el solo hecho de cómo se iban agrupando las civilizaciones hasta crear como estos reinos o estos países, en nuestra realidad, no en el libro, el idioma es fundamental. O sea, es la clave del entendimiento. ¿Qué limita? O sea, limitar usted el idioma de esta manera de palabras como decir no bueno para decir malo. Y él dice, ¿para qué nos complicamos con esto? O sea, va a reducir la poesía, va a reducir el tema de justamente de escribir libros, de escribir tus pensamientos, interacción. sí, de todo, de absolutamente todo. Continúe. Es muy cierto, o sea, nada más el limitar una simple palabra que signifique muchas cosas y quita pensamiento porque no hay una manera de dejar volar la imaginación, porque como ya es así, Ponen un ejemplo de la palabra libertad. Ellos, bueno, libre, ¿no? Ellos decían, quiero que este espagueti esté libre de tomate, un ejemplo. Pero no podían decir, quiero ir a correr en libertad, cosas así, ¿sí? Entonces, digamos, también limita a ellos y que la felicidad, o digamos esa palabra en específico, solo se pueda relacionar con eso. Ellos no puedan decir, es como decirle a un niño que no entienda nada y recién está aprendiendo a entender todo, que es otorrinolaringólogo, un ejemplo, ni va a quedar frito, ¿sí? No va a saber qué es, porque en su él no sabe qué significado tiene, no sabe cómo explicarlo. Cuando ahorita que estamos en el tema de la nueva lengua, esta parte que me aparece aquí del libro dice, la destrucción de las palabras es algo de gran hermosura. Esto lo decía Syme, el amigo que ayudó a escribir el tema de la neolengua. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hoy centenares de nombres de los que puede uno prescindir. No se trata solo de los sinónimos, también de los antónimos. En realidad, ¿qué justificación tiene el empleo de una palabra solo porque sea lo contrario de otra? Toda palabra tiene en sí misma su contraria. Por ejemplo, tenemos bueno, sino una palabra como bueno, ¿qué necesidad hay de la contraria? Malo. No bueno sirve exactamente igual. Esto era lo que plasmaba Syme y la ideología que tenía. Ayudaba a limitar los sentimientos, porque o sea, las palabras se plasman con sentimientos, ¿no? Porque a usted le genera una sensación cada vez que dice una palabra, ¿me entiende? Y determina eso. Entonces, al sesgar y al de tener más concentradas las palabras, menos sentimientos tenía la gente. Y le servía al fin del partido. Entonces, es que, ¿cuál es el fin del partido? El fin del partido es el amor al poder mismo. Entonces, el limitar justamente estos sentimientos del idioma, del amor,
sea, el sentimiento, por ejemplo, eso, de ellos admitían la parte sexual solo como un requerimiento que tenía que hacerse para procrear, para que, sí, para hacer crecer la población, más no porque quisieran que las personas realmente tuvieran un sentimiento. Y por eso aprobaban únicamente los matrimonios que entendían eso perfectamente y simplemente tenían hijos por agrandar la población del país. En este contexto, en este caso, piensen con tantas limitaciones y con tantas cosas, cómo podían llegar a sentir ese amor que se despertó entre Winston y Julia y que ellos se perdían y se desaparecían y se escondían para justamente como realmente sentir. O sea, es que ese llamado al sentimiento. Yo creo que también el autor conoce que en el ser humano siempre en el fondo va a haber una chispa de relacionamiento, de rebeldía, ¿sí? Entonces, y el amor lleva a que usted haga muchos actos de rebeldía. Entonces, por eso yo creo que él pudo haber plasmado en el libro. Ya que tocamos esta parte de lo sexual, acá hay un pedazo que nos da un contexto bien importante. La relación sexual se considera como una pequeña operación algo molesta, algo que es así como soportar un enema. Tampoco esto se decía claramente, pero de un modo indirecto se grababa desde la infancia en los miembros del partido. Había incluso organizaciones como la Liga Juvenil Antisex que defendía la soltería absoluta de ambos sexos. Los nietos debían ser engendrados por inseminación artificial. SEMART, como se llamaba en la neolengua. Eso nos da otro contexto de la inseminación actual, ¿no? Y bueno, y educados en instituciones públicas. Este trataba de matar el instinto sexual, o si no podía suprimirlo del todo, por lo menos deformarlo y mancharlo. No sabía Winston por qué se seguía esta táctica, parecía natural que así fuera, y en cuanto a las mujeres, los esfuerzos del partido lograban pleno éxito. O sea, era como más, o sea, se ejecutaba de mejor manera frente a las mujeres, como... Yo sé que eso me va a meter en problemas, pero creo que se ejecuta como esa guerra de género que hay hoy en día, de las mujeres que han alzado la voz y que todo ese tema, como que cuando se lleva a ese extremo, que es que a esos extremismos que sabemos que todo extremo es malo, como que plasman al hombre como el enemigo de la mujer. Creo que el partido intentaba, o sea, intentaba hacer esto mismo y veo que, o sea, a la ejecución les funcionaba a la perfección con las mujeres en especial. Entonces creo que era suprimir esa clase de cosas para la misma doctrina que era. Algo bonito que tiene el libro y que es uno de los objetivos principales que considero yo es el pensamiento crítico. 100%. Es desarrollar el pensamiento crítico porque expresa mucho el no hacerlo. O sea, cómo puede llegar a manipularse una persona al limitarle el expresarse y tener el pensamiento crítico. Entonces, pues la invitación es a leerlo, realmente. Sí. Cambiando otra vez el tema, bueno, después de que ellos hacen como su nidito de amor en la tienda del señor Charrington, creo que ellos alquilan una habitación allá. Bueno, empieza a desarrollarse todo el tema de ellos, su amorío, y viene pues la tercera parte que la hemos enumerado nosotros de la decadencia, ¿no? Ya en este momento empieza pues el desenlace, por así decirlo, de la historia, que es cuando pues el amigo Brian, que es el que los ayuda a ellos, de hecho creo que él es el que le da, si no es él, el señor Charrington que le da el libro, es O'Brien el que le da el libro que escribió Goldstein. Y es supuestamente la persona que también lo ayuda en muchas cosas, que para que libere su pensamiento, ¿sí? Que lo incita a que él realmente pueda como hacer conciencia de que hay algo más que el partido, ¿no? Pero entonces nos damos cuenta que ahí es cuando, ¡pum!, plot twist. Él no es un aliado de Winston, sino realmente lo que hizo fue desenmascararlo a él para poderlo capturar y así poderlo someter también al pensamiento del gran hermano, que es cuando él es llevado con Julia al Ministerio del Amor, ¿no? En este momento, porque el señor Charrington también resulta ser un agente de la policía del pensamiento, así que nos mete en un contexto un poco frustrante, un poco triste, porque pensábamos que si habían personas que estaban más en contra del partido, que había una sociedad que se llamaba la Hermandad y que sí estaban como en pro de destruir al partido, pero el libro poco a poco nos empieza a cerrar esas puertas y nos empieza a decir que no, que las personas que estaban ahí realmente eran muy fieles al partido y al gran hermano. Es un universo sin salida. Y justamente entonces
a Winston y a Julia los llevan al Ministerio del Amor y ahí es donde poco a poco empieza a desencadenar este final del libro. Ahí es donde empieza como el método de adoctrinamiento con las torturas, ¿no? Sí, igual eso como lo usan en el MK Ultra, ¿no? Es que yo lo asimilo mucho a eso porque los métodos Bueno, hasta un cierto punto, de manera como tratan la psique, sí, pero ya pues el físico, ya como no se dieron cuenta, lo que decía usted, que el amor hace que el ser humano tenga una chispa de rebeldía, ya como se dieron cuenta que no podían doblegarle como su pensamiento de manera de idea, ya lo hicieron físicamente, que incluso también él lo aguanta por lo mismo, él como suena muy ilusorio, pero es verdad, con el poder del amor, ¿no? El amor que sentía por Julia, que él dice que pues todo el pensamiento que él tiene cada vez que lo están torturando es pues a Julia, hasta que pues ya lo último le cortan ese vínculo con Julia, que es cuando ya pues desafortunadamente lo doblegan. La prueba final. Realmente a mí me impacta mucho cómo en medio de la tortura y ver que el mismo O'Brien es quien se encarga de esa tortura, él a pesar de todo ese dolor y eso, él lo sigue mirando como un amigo. Y yo creo que en el fondo de él hay algo que todavía cree que es una prueba, pero que realmente él está de su lado. Hasta que llegan a esa prueba final en donde él dice, me han quitado todo, me han roto de toda la manera físicamente y espiritualmente, pero aún hay algo que me queda y es el amor a Julia. Hasta que llega esta última prueba, donde ¿qué creen que pasa en esta última habitación? ¿Qué es lo último? ¿Qué podría ser tan malo después de demasiado castigo físico y psicológico? Yo creo que él se da cuenta que Julia también ya se quebró y está siguiendo a la hermandad, o sea, yo como ella también estaba siendo torturada al tiempo, ¿no? Yo creo que esa manera de desvincularlos a ellos dos es cuando ya lo quiebran a él totalmente. ¿Qué le queda si no le queda ni Julia? Entonces, ¿qué sentido tiene él de seguir luchando contra la corriente? Resulta algo que sí pasa eso justamente en el pensamiento, puesto a que en la última habitación él se enfrenta a sus mayores fobias. En este caso de Winston son las ratas, pero entonces lo ponen de una manera tan al borde de su miedo. En el caso de Julia también la enfrentaron a su propio miedo y ahí se resultaron traicionándose ambos, deseando que eso se lo hicieran a la otra persona. Ahí ellos comprendieron que su amor... Ya no valía. Sí, entonces ahí nos deja como, pinche Orwell de mierda. Pero, ¿qué pasa luego? Resulta que él dice, por fin encontré el amor al gran hermano. Y vuelve y se encuentran con Julia, pero ya se dan cuenta que Se murió el amor. que ya deben partir sus caminos y ambos admitieron que se fallaron a sí mismos y cómo el partido se sobrepuso a ellos, se sobrepuso a ese amor. Entonces es un final bastante inquietante. Aún así igual está la invitación a que lo lean, porque igual es que estamos dando, o sea, como un contexto y como unas cosas, pero es un resumen, o sea, porque igual es que es bastante amplio y mucho más detallado en el libro, lo cual puede seguir transmitiendo esas emociones. De ahí podemos igual desglosar y sacar otras preguntas que ya vamos a tocar. Y digamos que sea sistemático, ¿no? Porque usted lleva a identificar que una persona está teniendo rebeldía en sus emociones y llevarlo y poderle cambiar la memoria, eso tiene que tener una planificación bastante amplia, ¿no? O sea, un conocimiento del cuerpo humano y de la psicología humana tan profundo que poder borrarle todo. El solo hecho de que, por ejemplo, en 1900, por los 30, que se conozca, empezó el tema del MK Ultra, ¿no? La CIA a través de torturas, métodos de tortura y de alucinógenos como el LSD, moldeaban la mente, lograban borrar pensamientos, lograban implantar pensamientos a través de la tortura y estas drogas, cócteles de drogas en general. Entonces es muy conciso, creo que George Orwell tenía parte de esta información, ¿no? Porque lo plasma de qué manera se puede adoctrinar al pueblo más adelante. Incluso es muy curioso que George Orwell tenga correlación con Aldous Huxley, fue un filósofo que fue maestro de George Orwell, y este Aldous Huxley tuvo algunos vínculos con Aleister Crowley, y pues a su vez Aleister Crowley pues tuvo también algunos vínculos con
con George Orwell. Entonces creo que pudo, bastante, creo que pudo haber brindado alguna clase de información a Orwell, de pronto pudo haberlo orientado, no se sabe, pero... Sí, esa persona trabajaba con el esoterismo, ¿cierto? Alistair Crowley era el papá del ocultismo, es el papá del ocultismo en general. Ese es otro programa totalmente. No, y que sean contemporáneos. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes creen que eso es primado negativo? ¿El libro plasma el primado negativo como tal? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque... Y lo adoptamos. Y lo adoptamos desde la Segunda Guerra Mundial. Ese libro ratifica que nosotros hoy en día aceptamos el primado negativo que se plasmaba en las proyecciones de las personas en ese tiempo. Por ejemplo, porque a mí me suena mucho el tema del racionamiento de la comida, de que se les daba determinado gramaje, de que determinado licor barato a cada persona, me suena mucho al sistema implantado en Cuba y que viven los cubanos a diario allá, que las raciones de comida, que son excesivamente costosas si usted quiere comprar, que son contadas, que usted no puede comprar de más, ¿sí me entiende? Entonces como que el man, yo siento que sí se adelantó al futuro, el man de... Yo siento que es más como por Corea del Norte. Bueno, también, obviamente, Corea del Norte, lo que son los... Esa es más porque esa realmente usted no conoce el mundo externo y realmente es muy, muy hermético. En la parte, digamos, de compararlo de pronto, digamos, con Cuba, o lo que fue la Unión Soviética, o lo que es Corea del Norte, es innegable, puesto que lo que dijimos del propio contexto de Orwell, de su desencanto por esta filosofía. Pero ahora yo les pregunto, eso lo estamos mirando muy como en tercero, como, eso solo sucede en estos países, solo es esto. Digamos que aquí ya estamos en Colombia, que es un estado, digamos, se supone que más libre. ¿De qué manera creen que está 1984 adaptado a este Colombia 2024? Y si también creen que sea una visión futurista de aquí, que no es una sociedad comunista, pero igual yo siento que sí hay mucho control. A nivel mundial, yo creo que no a nivel colombiano, a nivel mundial, está plasmado como ese paso a paso y que hemos aceptado de a pocos. Por ejemplo, las telepantallas, acá nos escuchan, nos ven, nos leen el ritmo cardíaco, todo el tiempo, ¿vale? Las preferencias. Creo que hablamos de que necesito comprar un teléfono y me empiezan a salir los anuncios. Ya me está escuchando, ya prácticamente nos lee la mente. No sé si les ha pasado que usted solamente piensa en que necesita comprar determinada cosa sin haberlo mencionado y al día siguiente le aparece ese aparato sin haber mencionado la palabra, ¿no? Hay un documental en Netflix, se lo recomiendo, es demasiado bueno, demasiado bueno. Se llama El dilema con las redes sociales. Ahí explicaban, usted tiene, por decirlo, un avatar, ¿sí? Hay otra persona de usted en la nube. Ella sabe más o menos usted cómo se comporta, cuál es su rutina, qué está haciendo en este momento, cuáles son sus gustos, qué no le gusta, qué lo pone volátil, qué lo pone triste, qué lo pone feliz. Absolutamente. Todo. Es otro usted chiquitico y es el algoritmo el que hace. Bueno, usted... Las reacciones. Exacto, de qué manera... Y a veces usted piensa, ay, me salió esto y yo estaba pensando en esto, pero ellos ya saben que usted estaba buscando en algún momento, insinuó así sea un toque que usted haya hecho esto hacia arriba y se detenga un milímetro, un segundo, vuelve a mirar y cambie, ellos ya saben que usted tenía un interés por esa imagen. Ellos analizan esa imagen y venden toda esa información. Para mí eso es la doble pantalla. La telepantalla podía determinar a la persona qué está haciendo y está en todo momento. Esto está con ustedes y conmigo. Y de hecho, también todo el tiempo. Sí. Entonces, pues... De hecho, por ejemplo, lo que decía Andrés que venía del contexto de la actualidad, dos cosas. La primera, Jeff Bezos, el CEO de Amazon, él proyecta, creo que es para el 2027, 2030, no lo sé, llevarle un regalo, o sea, que a través de los aparatos y la información que le brindan los aparatos de nosotros, descubrir que la mujer está embarazada antes de que ella lo sepa. Entonces para él uno de los fines es llevarle un regalo a la puerta de la casa con ropa de bebé o algún artefacto de bebé. O sea, él está... Mira, acá se quiebra, man. Aquí va súper. Esa vaina me llevó para... Bueno, de todas maneras... Y bueno, y la segunda, la Agenda 2030. O sea, este señor... Se me fue el nombre de este man. La Agenda 2030, este man plasma que en un futuro no tendremos nada y seremos felices.
según el man, la distopía, porque para mí es una distopía, igual que en 1984, él dice que no necesitamos ser dueños de nada, que en un futuro no necesitamos carros, no necesitamos ser dueños, sino alquilar servicios. Pero pues eso nos incluye a nosotros, las clases bajas y medias, o sea, porque ellos van a tener sus beneficios, al igual que lo hacía el partido. El partido interior gozaba de los beneficios, pero los de abajo no, ¿para qué si ellos no necesitan nada? Entonces siento que vamos camino hacia allá, siendo muy, obviamente, muy negativo, pero pues para mí, bajo el contexto del nuevo orden mundial y de todo esto, del tema de la Agenda 2030, que es hacia donde se dice que va van los El programa. caminos, y aparte pues que no son cualquier entidad la que está planeando esto, son la gente más poderosa del mundo, las principales empresas, los principales banqueros, los principales políticos, gente que ya está aceptando esta clase de cosas para un futuro porque de pronto le parecemos migajas o algo así. Quiero dejarles una preguntita como para que la piensen para el cierre. ¿Cómo sería su distopía del futuro? ¿Cómo sería su 2074, 50 años más adelante? Basando en 1984 y como vamos camino hacia allá, al igual que la problemática que tenemos con la política actual en general, en todo el mundo, y lo que plasma también Orwell, que también es súper recomendadísimo, el libro de la rebelión en la granja, plasma cómo funciona la política, el sistema político, cómo se ejecutan a través del egocentrismo humano, que a la final ningún partido, ninguna ideología va a terminar por ejecutarse al 100% bien, ni en beneficio de los demás, sino en beneficio propio siempre. ¿De beneficio de quién? Del que está en la punta de la pirámide, siempre. Entonces, yo creo que sería la distopía futura, lamentablemente. Esperemos que me equivoque. Yo veo de una manera, el libro retrata pues una distopía, ¿no? La manera tan violenta en la que el ser humano es tratado y se adoctrina y se doblega. Pero también demuestra de que no es del todo posible siempre, por más contextualizado que esté su entorno, que él piense de una sola manera, porque va a haber lo que decía usted, una chispita. De pronto ese primado negativo influyó en que ahora las élites, siendo sonando conspiranoico, sepan que hacerlo así no sirve y que se haga como probablemente se esté haciendo, que es que usted goce de estar en esa cárcel, o sea, que ni usted se dé cuenta que está encarcelado. Que esté tan, o sea, las redes sociales, por ejemplo, TikTok, es una muy buena fuente de información para el que la sabe usar. Pero la mayoría de gente utiliza TikTok para ver unas... Dejas. sí, no quiero irme a términos... Comunista. Unas marica. ¡Comunista mal! No, unas cosas que uno dice, marica, esto es tan estúpido, un trend. Puede ser, y lo que hablábamos de lo que es fácil de cambiar un enemigo en el libro, que hoy es mi enemigo y mañana mi enemigo va a ser otro, de un momento a otro. Así lo hacen ahora con lo que es un tren, un challenge, que hoy, esta semana esto es lo que está de moda y lo que todo el mundo quiere hacer. Y la otra, esa mierda se olvidó. Eso es como otro punto clave del libro, ¿no? Lo que es el doble pensar. Que eso está también, pues, se visualiza en el nombre de los ministerios. Sí, claro, El doble pensar. Y usted o sea, cómo pasar por encima de otra persona sin importarle nada. Marica. Entonces, pues siento que lo que se está viviendo actualmente es el libro dijo cómo no hacerlo, ¿sí? Porque es lo que va a pasar y George lo supo plasmar muy bien. Pero entonces nos vamos a la sociedad actual y prácticamente está pasando de una manera muy similar muchas cosas. Siento que está plasmado la realidad actual tras bambalinas. O sea, Exacto. siento que es, o sea, George Orwell dio tanto contexto que en la actualidad usted lee el libro, o sea, y dice, marica, pero es que esto está pasando tal cual lo está escribiendo este man. Entonces, pero no de manera tan directa en la actualidad. Creo que sí tiene muchos patrones a los que logró llegar George Orwell con este libro, y se están ejecutando en la actualidad, pero no de manera tan directa. Entonces sí creo que tenemos que cuidarnos tanto de la tecnología, ser más conscientes y como tener siempre ese instinto El pensamiento crítico. del pensamiento crítico, de cuestionar todo, porque el hecho de preguntarnos a nosotros mismos también nos crea estas posibilidades de las alternativas mentales para no encerrarnos dentro de este contexto tecnológico y de adoctrinamiento, porque al final los medios nos adoctrinan. La semana del odio a mí me suena tal cual como las elecciones presidenciales. Desde mi perspectiva, es que bueno, es que
igual el libro de una me deja con un sinsabor, Sí. porque a uno lo va llevando por una esperanza de que, uy, venga, sí, y uno lo va comparando con la realidad, sí pueden haber estas cosas y venga, y sí se puede hacer algo, pero resulta que en últimas no se puede hacer nada, y te lo dejan a ti. Entonces, a mí me deja mucho sin sabor y sí me deja mucho como en esa distopía de yo decir, parce, de aquí al 2074 y llegar de pronto a ese futuro en donde usted no pueda expresar sus sentimientos, no pueda como escribir libremente, expresarse libremente, tener sexo libremente. Realmente es algo que me da una infelicidad tremenda. Para mí esa sería la mayor distopía, porque sí sería muy depresivo y qué sentido tiene la vida. Si así como estamos a veces la vida no tiene sentido, imagínense en ese caso. Y ahora justamente, de pronto donde decía Harry, ser feliz dentro de la cárcel, es que tal vez el libro nos pone en la perspectiva de Winston, donde él hace parte del partido y posiblemente pueda hacer algo. ¿Qué tal si nosotros somos de la parte de la prole, que ni siquiera se molestaban en meternos en el partido y demás porque simplemente no se podía hacer Ni nada? siquiera Porque sabemos que no sabemos. no era una amenaza. O sea, realmente, entonces uno dice, parce, Y eso pues me hace sí, sentir peor, ¿no? Uno dice, Sí, sí, porque sí. ellos sí podían tener sexo libremente, ellos podían estar, comprar sus cosas y estaban ahí, pero no representaban una amenaza para la élite. Y realmente uno dice, pues sí, nos dejan quietos y uno dice, somos libres ahora. ¿Realmente lo somos? que es una amenaza porque no sé si en el libro lo dice también que las clases medias hacen que las clases bajas se unan para derrumbar a los de arriba y los de las clases bajas subir como un escalón. Y eso es como cíclico. Pero por eso digo, ahí es muy esperanzador. Ahí donde dice que el libro lo escribió Goldstein, que pasa esto, que es el ejercicio del sistema, pero ya después cuando Brian le dice, ese libro lo escribimos nosotros. O sea, realmente no hay eso. O sea, Ajá. ¿usted de verdad cree que la prueba va a salir algo? De allá no sale nada. Entonces ahí es donde uno le termina de derrumbar esos pensamientos y uno dice, ¿y estos hijos de...? Entonces ahí mi distopía es que se haga realidad. Si no, es que ya la está y no lo sabemos. Digamos que haciendo una comparativa para mí en el 2074 podría ser como el ser humano llevarlo como a hacer actividades, a esforzarlo lo menos posible, ¿Cómo ¿sí? vale? Buenísima A esforzarlo referencia. lo menos posible y hacer que digamos que usted todo lo pueda tener ahí a través de la tecnología y todo, y usted no poderse mover de su casillita, tenerlo todo. ¿Qué De su necesita el ser cubículo. humano? La comida, que tenga un techo y ya. Como lo plasmó el que escribió el libro, Orwell, que todo podría ser, digamos, con las pantallas y eso, digamos que él lo pensó más como hacia el adoctrinamiento que tenían que hacer todos ellos. Cambio ahorita hay un pequeño pensamiento de libertad que usted puede, digamos, utilizar eso como una herramienta, pero hasta cierto límite. ¿Sí? Entonces, digamos, a eso iba, digamos, que de aquí al 74 todo eso, pues podría ser a que el ser humano pues ya desarrolle menos actividades. Y pues obviamente la inteligencia artificial, que ya la mano de obra en el campo pues se va a reducir. No sé si nosotros vayamos a necesitar un transporte más efectivo o si todo ya va a estar acá. Yo poderme comunicar con usted, digamos, él en su momento en las pantallas pues que no se, pues, se podía comunicar con otras personas a través de la telepantalla. Ahorita lo hacemos ya directamente con otras personas. Y en el futuro, pues no sé si se pueda hacer sentir con el desarrollo de este, como en el cine, que usted ya puede sentir el aire y toda la vuelta y que se le mueve. Sentir cosas de aquí a allá. Hablando en distopía. Básicamente es un apocalipsis disfrazado de comodidad. Sí. O sea, que nos vayan Sí. llevando a esa comodidad y Ma- termine más del siendo... fin de la raza humana. Por Bueno, eso- muchachos, creo que nos extendimos bastante, pero pues es que ese muy libro da interesante. mucho, abarca mucho y nos da mucho para hablar. Podríamos durar otras 2 horas hablando de 1984. Invitación Pero pues se acabó el nuevamente. líquido, entonces. Se acabó la Se acabó. ginebra. Entonces, la invitación a que lo lean, a que por La Rebelión de la Granja también súper recomendado. Muchísimas gracias por los minutos de atención. Recuerden likes, suscríbanse, comentarios, todo es bienvenido. En Teoría Podcast en todas nuestras redes, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube.
Muchas gracias por todo, muchachos. Feliz La noche. invitación nuevamente, pensamiento crítico todos, por favor. A pensar y a pensar. Bye. No al adoctrinamiento.